de los lunes de nuestro Journal Club. Seguimos en nuestro mes de aniversario y bueno, pues primero que nada darle la bienvenida al doctor Miguel Ángel Medina Andrade, gran amigo, entrañable amigo y ya te extrañábamos, Miguel, por acá. El día de hoy vamos a ver un tema. Un caso clínico que por ahí el doctor Medina seguramente nos va a sorprender porque suele ser así, casos muy interesantes, ¿no? Entonces es un tema de un drenaje anómalo, expectativa y realidad de un caso clínico. Miguel, bienvenido, gracias nuevamente amigo por estar aquí con nosotros. En cuanto puedas compartir tu pantalla, te cedo la palabra. Un segundito más y ya por aquí tenemos al doctor Medina. Tenemos un problemita técnico, pero ya estamos trabajando en ello. Un segundito más y empezamos. Hola, buenas noches. Ahí te escuchamos bien, Miguel. Perdónenme, tuve por aquí un error técnico, creo yo que involuntariamente me salí de la sesión, disculpa. A ver, vamos a tratar de compartir pantalla, no sé si ya está compartiendo, creo que no, ¿verdad? Todavía no, Miguel. A ver, denme un segundito. Según yo tengo aquí compartir pantalla activado, pero a ver, compartir pantalla, a ver, vamos a ver si ya lo logré. Ahí estamos. No, todavía no la vemos, Miguel. A ver, va de nuevo. Compartir pantalla. A ver, ahí estamos bien. Mm, Compartir. ahí vas, ahí vas. Perdónenme No, por el no, reto. tranquilo. Vamos a darle 2 minutitos y ya. Ahí estás. Ahí está, Miguel. Perfecto. Ya están. Por fin. Bien. Excelente. Bueno, perdón por el retraso. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente aquí compartiendo un momento con todos ustedes, grandes expertos, grandes amigos, y la verdad es que pues muy emocionado de poderlos saludar a todos ustedes. Antes de iniciar, quiero tomarme un par de minutos para comentar esta situación. Digo, desgraciadamente, a veces nos enfrentamos a escenarios muy poco favorecedores y de repente no tomamos las mejores decisiones. Esto es un poco como alguna vez hemos hecho alguna sesión donde dice mi peor pesadilla, ¿verdad? Es como una especie de peor pesadilla. Voy a
tratar de ir desarrollando el tema primero en la cuestión, como les ponía yo en el título de la invitación a la sesión, expectativa y realidad, ¿verdad? Yo creo que no hay mucho que discutir en cuanto a las cuestiones clínicas y de toma de decisiones de un paciente con un drenaje anómalo, pero lo que sorprende a veces es pues la ineficacia en el articular de un equipo cuando entramos en crisis y eso creo que a todos nos ha tocado vivirlo. Voy a tratar de ser lo más, digamos, ecuánime y lo más honesto posible en esto que vamos a platicar. Empezar pues con algo de evidencia, un par de artículos y luego nos vamos a ir a desmenuzar un poco el caso clínico que les propongo y bueno, finalmente, pues me gustaría mucho también conocer sus opiniones, ¿verdad? Y bueno, sin mucho preámbulo, vamos a iniciar en cuanto a la cuestión de drenaje anómalo. Siempre, los que ya me conocen de hace algunos años, pues me gusta hablar un poco sobre generalidades de un drenaje anómalo. No es un tema extraño para ninguno de nosotros, afortunadamente, ¿verdad? Sabemos que es una anomalía cardíaca, que es un producto de un error de la migración de los plexos embrionarios del sistema cardiovascular en el momento en el que se están uniendo por ahí del día 26 de edad gestacional. Es una ausencia producto de la falta de conexión entre las venas pulmonares y el atrio izquierdo. Hay una clasificación de Darling, muy conocida por todos nosotros, donde em, la supracardíaca, el tipo supracardíaco, ocupa un gran porcentaje de todos ellos. Sin embargo, en su conjunto, a nivel mundial, se describe como una cardiopatía poco frecuente. Yo pienso que México es un país donde no es tan rara la presentación y la epidemiología de un drenaje supracardíaco, de un drenaje anómalo parcial o total de venas pulmonares. Incluso tenemos por ahí algunas eh, presentaciones mixtas, pues complejas, ¿no? Que por ahí, incluso alguna vez con el doctor Bolio, cuando estábamos en la residencia, Carlitos Luna, mi compañero, presentó un trabajo muy interesante sobre variantes muy complejas de la variedad mixta del drenaje anómalo y la verdad es que pues un buen trabajo. Un poco de historia. La primera descripción de un drenaje anómalo fue por Matthew Bailey en 1798. Luego, en 1866, Thomas Peacock hace una descripción anatómica más detallada en especímenes post-mortem. En el 51 pasaron muchos años para que Müller, Daman hicieran la primera cirugía y más adelante con las implementaciones tecnológicas proporcionadas por el doctor John Gibbon con empleo de circulación extracorpórea propiamente. En los años 70 y 80 creo que se volvió mucho más precisa la forma de diagnosticar esta cardiopatía, mucho más eficiente, con mucha más tecnología y con implementaciones muy interesantes en cuanto al desarrollo de modalidades ecocardiográficas y de cateterismo cardíaco. Hablando un poco también sobre la historia natural de esta enfermedad, pues desgraciadamente es muy pobre, ¿verdad? La presentación entre más pequeños generalmente habla de mayor gravedad, de peor pronóstico y más o menos alrededor de los 3 meses de edad la mortalidad alcanza hasta el 50% de todos los casos sin tratamiento y alrededor del 80% cerca de los 12 meses de mortalidad. Es una mortalidad bastante importante y casi siempre es por un desarrollo muy acelerado de hipertensión pulmonar que rebasa incluso las cifras isosistémicas en gran parte de ellas, ¿verdad? También obviamente depende del cuadro clínico, va a depender del grado de obstrucción de la CIA, que es un defecto obligado, como ya lo sabemos. El diagnóstico por sí mismo implica manejo quirúrgico, no hay que darle muchas vueltas a esto. La expectativa de un drenaje anómalo es el objetivo quirúrgico. Yo casi siempre, cuando tengo oportunidad de platicar con jóvenes cirujanos, les digo que casi todas las técnicas quirúrgicas de una patología tienen un objetivo quirúrgico, que tenemos que ser muy claros en dirigir ese objetivo quirúrgico y tratar de lograrlo de la mejor manera, que esto pues es una restauración
en la mayoría de las cardiopatías congénitas, tanto anatómica como fisiológica, como es el caso de un drenaje anómalo. En algunos otros no es posible, entonces, bueno, utilizamos otro tipo de técnicas quirúrgicas para mejorar esa patología. El primer artículo que les quiero platicar es este hecho en España. Básicamente hablan sobre cuestiones del comportamiento clínico y algunos avances en el manejo quirúrgico de los pacientes con drenaje anómalo. El factor crítico que mencionan de la patología en este artículo es la obstrucción, como lo mencionábamos previamente. El diagnóstico prenatal, que también es una modalidad que nos ayuda a mejorar la planificación de la cardiopatía, incluso antes de que se presente el evento del nacimiento, y bueno, de alguna manera, pues tratar de estandarizar un poco más nuestra toma de decisiones y de criterios en aras de mejorar o retardar quizá un poco más la aparición de la hipertensión pulmonar, que ese es el talón de Aquiles de esta patología. El diagnóstico principal se hace a través de ecocardiograma y cuando tenemos alguna duda diagnóstica porque la cardiopatía es más compleja porque se asocia con algunos otros defectos, tenemos también modalidades para casos complejos como es el empleo de la tomografía y de la resonancia magnética y en algunos casos incluso también el empleo de hemodinamia a través de un cateterismo cardíaco hecho por los expertos en el área. El tratamiento quirúrgico, no voy a entrar mucho en las variantes de las distintas presentaciones de corrección quirúrgica, pero bueno, finalmente pues es redirigir la sangre a las cavidades izquierdas con un cierre del cortocircuito a nivel de la aurícula, el cierre de la CIA, con diferentes técnicas dependiendo del tipo al que nos enfrentemos, ¿verdad? En esta gráfica de este artículo que hablan los españoles durante un periodo del 2007 al 2013, operaron 15 pacientes con drenaje anómalo. Ahí están las gráficas de edades y de peso. Son pacientes, pues generalmente todos en muy corto lapso de tiempo, casi todos en el periodo neonatal, algunos cuantos que se salen de esa edad, pero en general pues a edades muy tempranas, cosa que desgraciadamente en México no ocurre porque casi siempre o nos llegan muy graves cuando ya se cerró el conducto con datos de un choque cardiogénico, o bien nos llegan a edades también mucho mayores, aquellos que logran sobrepasar esa etapa crítica, pero desgraciadamente con unos cuadros de hipertensión pulmonar pues bastante severos generalmente, eh, además de muchos otros retrasos que pueden llegar a tener, ¿no? En esta gráfica, pues mencionan la mortalidad hospitalaria, que fueron 3 casos, y de los cuales, de estos 15, se tuvieron que reoperar 4 pacientes por generalmente algún proceso de tipo obstructivo. Vemos que el paciente número 11 se resolvió vía percutánea. Casi todos se operaron muy cercano de la primera intervención, entre el segundo o tercer mes de la cirugía. Uno ya más tardío, que fue el paciente número 13, casi a los 2 años, por una obstrucción de la anastomosis. Fallecimiento tardío solamente en un paciente que se reoperó. Se reporta el paciente número 5, una variedad infracardíaca que sabemos que es la que nos presenta mayor reto y mayor problema en cuanto al proceso de obstrucción que pueden presentar, y fue el caso de este paciente. Concluyen los autores que en función de el tiempo y de los implementos que previamente les manejaba yo, de una mejor tecnología, mejor software, mejor imagen, mejor desarrollo de los implementos tecnológicos dentro de la ecocardiografía y algunas imágenes complementarias de angiotag y de resonancia, pues ha mejorado mucho la cuestión de abordaje, por ejemplo, se han implementado algunas técnicas en cuanto a manejo farmacológico de los pacientes, tanto pre como trans y posoperatorio, y eso ha mejorado la mortalidad sin mucha discusión, ¿verdad? La cirugía temprana se plantea como la mejor estrategia de manejo.
el factor pronóstico más determinante es la obstrucción a nivel de la anastomosis. Cuando esto ocurre, pues estamos en problemas y tenemos que resolverlo de la mejor forma, así como también el manejo de la hipertensión pulmonar, que siempre desde las primeras etapas de diagnóstico de esta patología, pues es bien importante no olvidar que el problema fisiológico más importante a tratar es evitar un desarrollo de manera acelerada de la hipertensión pulmonar, y esto pues es crucial para un mejor resultado. El siguiente artículo es un artículo realizado en la India, una población, pues creo yo que con muchas similitudes en cuanto a muchas cuestiones demográficas y socioeconómicas comparativamente con nuestro país. Es un estudio que me pareció interesante, entre muchas opciones que revisamos. Incluso este tema y este paciente pues fue ampliamente platicado en varios foros para tomar opinión de diversos especialistas en la materia. Este artículo nos pareció bastante interesante en función de que, bueno, pues es un estudio prospectivo, es aleatorizado, de tipo observacional. Lo hicieron durante 3 años y reunieron 80 pacientes. Todos los pacientes tenían un drenaje anómalo total de venas pulmonares de tipo obstructivo con desarrollo de hipertensión severa, en muchos casos suprasistémica en la gran mayoría de esos pacientes. Entonces los dividieron en dos grupos. A unos pacientes los manejaron en el posoperatorio con milrinona únicamente, y a otro paciente, a otro grupo de 40 pacientes los manejaron con una combinación de milrinona y óxido nítrico. El objetivo de este estudio fue comparar los resultados postquirúrgicos del drenaje anómalo con datos de obstrucción, a cuáles les iba mejor, a los tratados con milrinona versus a los tratados con milrinona más aplicación de óxido nítrico inhalado. La hipótesis del artículo es que la terapia combinada mejora los resultados clínicos, un poco hablando de los mecanismos farmacológicos que ya ustedes la verdad es que saben y conocen perfectamente bien sobre el empleo de milrinona y óxido nítrico. Creo que no redunda mucho este artículo en la efectividad, y bueno, pues sabemos que la milrinona es un inhibidor de fosfodiesterasa con efectos sobre la contractilidad cardíaca a nivel de inotrópico positivo y también un poco de vasodilatador pulmonar. Gradualmente, creo que muchos grupos de terapia intensiva han apoyado mucho el empleo, mucho más frecuentemente que antes de este vasodilatador pulmonar, perdón, con buen resultado en cuanto al manejo inotrópico propiamente, ¿verdad? Desgraciadamente a veces existe la confusión para la gente más joven, que lo quieren manejar como una amina, y bueno, pues realmente no tiene nada que ver con el mecanismo farmacológico de una amina. Eh, los usos son generalmente para pacientes con datos de insuficiencia cardíaca congestiva o síndrome de bajo gasto posoperatorio. El óxido nítrico es un vasodilatador selectivo del lecho pulmonar que, a diferencia de muchos fármacos, pues tiene la particularidad de que no va a comprometer la presión arterial sistémica. Los resultados de este artículo los vemos en esta gráfica. Son tres gráficas que las manejan en el artículo muy compacto. Más tarde se los voy a compartir al doctor Alcántara para que nos haga favor de difundirlo si a alguien le interesa. En estas tablas, los resultados fueron pues muy evidentes, ¿verdad? Digo que creo que estadísticamente fue significativo, salvo algunas otras cosas con una P menor de 0.05, tanto el manejo de pacientes con la combinación del empleo de milrinona más óxido nítrico, en cuanto a menor tiempo de ventilación mecánica, en cuanto a menor estancia de días en terapia intensiva, mejoría en cuanto al comportamiento de la disfunción del ventrículo derecho, así como la mortalidad. Por ahí les puse algunas pequeñas señales para que lo localicen con mayor
facilidad lo que les estoy mencionando. Mencionan que este artículo pues definitivamente tiene algunas limitaciones, como es un tamaño de la muestra que fue realizado en un solo centro. Pero la conclusión pues creo que no la vamos a discutir mucho, son mucho mejor los resultados con la combinación de ambos fármacos, es muy evidente pues estadísticamente el comportamiento y la evolución. Y lo único que mencionan que no tuvo significancia estadística fue una disminución en la mortalidad, pero en general la evolución, los tiempos y todo fue mejorando para bien. Eh, Ahora bien, vamos a hablar del tema doloroso, ¿verdad? Que es en este mismo contexto de un objetivo quirúrgico, pues de repente a veces nos enfrentamos a un escenario no previsto. Les voy a platicar brevemente un caso clínico. Es un paciente de 5 meses de edad que nació en septiembre del año pasado. Em, Parece ser que pues, la dinámica familiar no es la mejor. Había mucho retraso en cuanto a hacer entender a los familiares sobre la necesidad de tratar al niño. Ellos regresan hasta febrero del 2026, eh, al parecer con un control prenatal que refieren bueno. El paciente nace prematuro, que es un factor en contra, un Apgar de 8,8, y también el peso, que en algunos artículos se menciona como un factor de riesgo para mortalidad, al igual que un nacimiento prematuro. El paciente al nacer presenta datos de cianosis generalizada, dificultad para la alimentación. En enero, aparentemente, el paciente acude a un hospital, no son de la zona metropolitana de Guadalajara, son de otro estado. Acuden a un hospital regional con datos de dificultad respiratoria y ahí es donde el pediatra detecta que el paciente trae datos de acrocianosis, lo ven con deterioro importante, escuchan anomalías en cuanto a la exploración física y deciden tomar un ecocardiograma. Un ecocardiograma que es diagnóstico de un drenaje anómalo total supracardíaco, una CIA de tipo no obstructivo, y hacen una mención, la cual nosotros descartamos en el transoperatorio, de una probable cortria triatum sinistrum que no se evidenció. Sin embargo, lo que sí es digamos, preocupante fue que a esta edad el paciente ya traía una PCAP con datos de hipertensión isosistémica, 55 milímetros de mercurio. Ahí está una radiografía del momento en el cual el paciente llega al hospital y lo presentamos en sesión conjunta. Y bueno, los datos del ecocardiograma concluyentes. Ahí en la parte izquierda donde está la hoja frontal del ecocardiograma, a ver si se alcanza a ver mi señalador, puse una estrellita. Fíjense, en un mes la presión pulmonar se va a 91,6 milímetros de mercurio. Eh, Obviamente, pues eso encendió las alarmas de todo el equipo. Decidimos darle velocidad para la programación quirúrgica del paciente, el cual por mucho tiempo que quisimos acortar, pues la verdad es que entre trámites y solicitudes de apoyo financiero de muchas organizaciones, pues nos tardamos casi un mes en lograr la programación del paciente. Pasa a quirófano y bueno, una técnica quirúrgica, pues creo que sin mayores aspavientos, dentro de lo planeado, dentro de lo normal. Hicimos una canulación aortobicava, hicimos un pinzado aórtico. El paciente no tenía ducto arterioso, se hizo una auriculotomía derecha, cerramos la CIA con un parche de pericardio, despinzamos, salimos, pero el paciente en el periodo en el cual estaba en circulación extracorpórea empezó a elevar potasio. No identificamos la causa, sin embargo, no logramos con las medidas de control de hipercalemia resolver este asunto. Decidimos colocarle un catéter de diálisis peritoneal y en bomba transoperatorio fue el primer encontronazo que nos dimos con el grupo de anestesiología, porque no estaban de acuerdo en que transoperatoriamente y con apoyo de circulación extracorpórea hiciéramos un lavado agudo de diálisis. Yo tomé la decisión y
pues nos mejoró mucho esa cuestión. Hicimos 3 recambios a dosis de 20 mililitros por kilogramo. Y fue, creo yo, que después de muchos manejos que no funcionaron en ese momento, se logró revertir un poco la cuestión de la hipercalemia. No tuvimos claro el origen de esa hipercalemia. Obviamente descartamos factores externos al paciente, ¿no? Como un laboratoriazo, un reactivo, una cosa así. Lo corroboramos en varias ocasiones. Fue cuando tomamos esa decisión de hacer la diálisis peritoneal aguda con intercambios de entrada por salida, con solución dializante hipertónica. Y bueno, creo que por ese lado mejoró mucho la cuestión del potasio. Además, el paciente se sometió, evidentemente, pues también a ultrafiltración. Mm, Cuando quisimos salir de bomba, fue el segundo encontronazo con el grupo de perfusión y de anestesia, donde pues no teníamos una buena secuencia de salida de la bomba. Tuvimos que regresar en 2 ocasiones por una caída de gasto cardíaco. Teníamos medición de presiones intracavitarias en la aurícula izquierda con 35 milímetros de mercurio. Una segunda, una tercera, creo que fueron 4 salidas de bomba, las cuales todas fueron fallidas. Consideramos nosotros el empleo de óxido nítrico y, oh sorpresa, que primeramente, digo, creo que no había mucho que discutir y pues hubo una negativa total y rotunda al empleo de óxido nítrico, aduciendo que por la hipertensión pulmonar que tenía el paciente era contraproducente el empleo del óxido nítrico, cosa que pues nos sorprendió muchísimo a todos nosotros porque pues no es una novedad el empleo de óxido nítrico en estos casos, en estos pacientes, y que pues creo que tenemos más que demostrado tanto desde el punto de vista metodológico como estadístico como bibliográfico el beneficio del empleo del óxido nítrico. Desgraciadamente, luego de esos intentos que les platico, pues tuvimos una defunción del paciente. Los tiempos quirúrgicos ahí se los muestro, fueron 282 minutos, 284 minutos con un tiempo de circulación extracorpórea de 211 minutos y un pinzado relativamente corto de 86 minutos, pero con un terrible resultado. Esto, pues obviamente nos llevó a una profunda reflexión y es el motivo del por qué estoy presentando este caso, ¿verdad? Después de haberlo consultado con gente de muy alta calidad, de mucha autoridad en cuestiones de toma de decisiones y de manejos, pues creo que eh, tuvimos estos errores, que fueron errores decisivos. El primero, que fue un tiempo de espera prolongadísimo, en cuanto a la intención de manejar el paciente. Desgraciadamente, nuestro hospital no nos provee, en el hospital civil, de digamos, un soporte en cuanto al empleo de un filtro, sino que pues tenemos que hacer una eh, procesión a muchos lugares para el apoyo financiero y conseguir estos materiales. La estancia hospitalaria del paciente, por lo tanto, se prolongó de manera muy preocupante. Eh, Durante el evento transoperatorio, pues tuvimos ahí una falta de acuerdos con todo el equipo. No tuvimos un inicio, eh, ni siquiera la oportunidad de iniciar óxido nítrico, y pues un desenlace fatal que realmente pues nos dejó con un muy mal sabor de boca. ¿Verdad? Este es un poco el transcurso de la cirugía. Estábamos realmente con un proceso quirúrgico controlado que no nos dio ningún problema técnico, creo yo, durante todo el proceso quirúrgico. Debo decir, y todos los alumnos del doctor Bolio estarán de acuerdo conmigo en que la filosofía que el doctor nos ha enseñado es que una cirugía de cardio debe ser perfecta. No hay otra definición si queremos que el paciente salga adelante, ¿verdad? Desde ese punto de vista, digo, y no es eximirme de responsabilidades, porque obviamente, pues como miembros de un equipo tenemos que tomar esas decisiones.
Y bueno, técnicamente no hubo ningún problema. Tuvimos la situación de la hipercalemia, tuvimos que resolver algunos problemas transoperatorios, pero bueno, desgraciadamente pues el resultado fue un desenlace fatal. Y bueno, hasta aquí mi comentario. Quiero agradecerle su atención y pues me gustaría mucho escuchar sus puntos de vista, ¿verdad? Para nutrir esta reunión. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues lo dijiste al principio, la verdad es que estos casos en los que la evolución no es la habitual y no nos va bien, son los que desafortunadamente mayor aprendizaje nos debe de dejar, ¿no? Que creo que ahora ese es el punto fundamental del equipo que debe de analizar, ¿no? Ser autocríticos, porque bueno, al final, pues como bien lo dices, ¿no? El éxito no es de una sola persona, sino el éxito es del paciente cuando las cosas fluyen. Yo, la verdad, de las cosas que sí puedo comentarte, nosotros hemos tenido muchos casos de niños, sobre todo en conexiones anómalas de venas pulmonares, incluso a edades más tempranas, que cuando presentamos la sesión en patología, nos hablan de una enfermedad vascular pulmonar, ¿no? Y cuando a veces los números ecocardiográficos, incluso la fisiología o la fisiopatología, que nos puede ir mostrando el paciente por la edad, que pensamos que es imposible que un niño tenga enfermedad vascular pulmonar, pues la realidad es que a la hora que los operamos, simple y sencillamente no los podemos sacar de bomba y te digo, la sorpresa ha sido esa, ¿no? Que el estudio de patología nos habla de una enfermedad vascular pulmonar y eso la realidad es que es pues, lo que a final de cuentas nos lleva a los malos resultados. Creo que este paciente, independientemente de que no experimentaba un sitio de obstrucción evidente por la edad a la que llegó, ¿no? Porque a lo mejor si el niño se hubiera obstruido antes, no hubiera llegado o hubiera llegado con ustedes mucho antes, pues definitivamente por definición la presión pulmonar era algo lo que tenían que decidir. Respecto a la comunicación del equipo, bueno, pues yo estoy de acuerdo contigo, o sea, a final de cuentas una de las alternativas, y muchas veces ya son así como de las alternativas finales para para el manejo de la presión pulmonar posoperatoria, sí es el óxido nítrico, nosotros lo utilizamos de manera rutinaria, sobre todo cuando ves que el paciente le cuesta trabajo el destete de la circulación extracorpórea. Regularmente de las estrategias que nosotros empleamos es dejar una sella residual como para que tenga esa válvula de escape. Y sí, definitivamente, evidentemente el manejo ventilatorio, ¿no? Que la estrategia ventilatoria para disminuir los datos de hipertensión pulmonar, el uso de óxido nítrico, utilizamos evidentemente la milrinona incluso a dosis altas, un 75. Y bueno, pues creo que son de las opciones que nosotros podemos utilizar. Desafortunadamente, como dices, cuando hay discrepancias en el manejo, pues nuevamente, ¿no? El éxito no es del cirujano, el éxito del anestesiólogo, o de la perfusión, o del cardiólogo, sino es el éxito del paciente. Y pues creo que eso sería como un llamado a la autorreflexión y a la autocrítica objetiva, sobre todo porque, bien lo dijiste, por alguna razón las conexiones anómalas no son tan poco comunes como dice la literatura en nuestro país. Es una de las patologías probablemente más habituales. Es una de las patologías que al menos en el hospital el residente de cirugía cardiovascular lo sabe manejar por el alto volumen que tenemos de como cirugías en la edad neonatal. Entonces creo que ese sería el punto. Y el otro que yo siempre he tratado como que es difícil en nuestro medio, es el uso de protocolos y algoritmos de manejo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, basado en la evidencia, si nosotros tenemos algoritmos y protocolos de manejo, siempre lo he pensado, esté el cirujano que esté el anestesiólogo que esté el profesionista que esté el cardiólogo que esté, se debe de llevar a cabo el protocolo que en mi institución, de acuerdo y con base a la evidencia que existe, me va a dar buenos resultados precisamente para evitar este tipo de cosas. Sí, fíjate que digo, cuento con un gran apoyo. De hecho, veo que varios de nuestro equipo aquí en el hospital gustosamente les agradezco su presencia. No es un tema, digamos, raro manejar en el hospital un drenaje anómalo.
Incluso muchas veces hemos comentado, hasta incluso de forma cómica, que pues es una CIA glorificada, ¿no? Esa es a veces un poco la versión. Eh, Naturalmente, digo, no minimizamos un procedimiento con esta naturaleza, con esta embriología y con este comportamiento hemodinámico que perfectamente conocemos. Es muy frustrante, pues a veces cuando tienes un mal resultado, pues ver que hasta tu equipo está llorando, ¿no? Entonces sale uno, pero verdaderamente devastado. ¿No consideras tienes que hacer muchas cosas? Pues creo que siempre debe en el equipo y digo, pues finalmente todos estamos metidos en el mismo barco tratando de resolver un problemón en quirófano. Te decía que a veces andamos corriendo buscando, no sé, un drenaje o, por ejemplo, un catéter de diálisis, qué sé yo, ¿no? A ti te tocó a lo mejor esa experiencia en el hospital civil, la conoces muy de cerca. Y bueno, pues un poco comentarles esta situación. No sé si alguien más quisiera pues tomar la palabra y estamos escuchándolos. Adelante, doctor. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Gracias, Miguel. Gracias por los saludos y por el, este, eh, pues, ¿cómo te refieres sobre mí? Muchas gracias. Bueno, finalmente, conexión venosa pulmonar anómala, también a veces la estamos, precisamente como es muy frecuente y como muchas tienen fisiología de CIA, a veces lo minimizamos. Entonces, yo creo que esta es la muestra de que no es cierto, ¿no? Que no es fácil una conexión venosa pulmonar anómala, por muy rutinaria que sea, siempre va a haber algo. Yo viendo el caso, bueno, hay cosas que sí no tuvieron explicación. Uno sí creo pues que la principal razón por la que no le fue bien fue por la hipertensión pulmonar. O sea, sí es muy probable, como dice Carlos, muchos pacientes aún recién nacidos los operamos y ya tienen datos de cambios de hipertensión pulmonar, pues en histológicos ya, en anatomía patológica. Sin embargo, también en la evolución del paciente, ¿por qué hizo la hipercalemia? O sea, a lo que quiero llegar es que finalmente o sea, a veces nosotros mismos abaratamos nuestros procedimientos o los hacemos parecer muy sencillos y eso hace que la gente o se relaje o pierda un poco la visión de dónde estamos parados, ¿no? Y pues es, bueno, como siempre se compara, es como un vuelo de avión, ¿no? Es muy padre cuando el avión, el clima está bien, el avión es nuevo, tiene turbocina, todo, pero nunca va a faltar el algo que no se pudo prever o que no sabíamos que existía, ¿no? Entonces, yo sí creo que, bueno, que habría que haber investigado hipertensión pulmonar, pues digo, ya toro pasado, a lo mejor hasta tomar una biopsia de pulmón ahí antes de salir, no sé si se pidió autopsia o no, o qué. Pero la otra, ¿por qué hizo hipercalemia? A veces un pequeño detalle, si la sangre era muy vieja, si alguien puso mal algún medicamento, a veces tiene que ver con la cardioplegia que no pasó bien, a veces tiene que ver o sea, son tantos las variables que tenemos que manejar en una cirugía de corazón que, que, que se puede perder una y nadie se dio cuenta y eso fue lo que lo llevó a que no saliera adelante, ¿no? Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, creo que lo importante ahorita, hablando de conexión venosa pulmonar anómala, esto, el, es más, me va a tocar una sesión de clínica del hospital, de la clínica patológica del próximo 27 de mayo. Va a ser, me va a tocar a mí coordinarla y es un caso de conexión venosa pulmonar anómala que llegó muy grave, no se debió haber operado, se operó y pues no salió adelante. Y pero todo esto nos hace ver que
a pesar de ser algo ya muy rutinario en conexión venosa pulmonar anómala, a pesar de que en teoría un niño ya de 7 meses, 8 meses, pues es una CIA elegante, como tú dices, o como dijiste, todavía siempre hay un porcentaje de conexiones que no están saliendo adelante y lo comentábamos precisamente hoy en la mañana en el hospital, la, los grupos ahora están viendo que la corrección no nada más es por el tipo de conexión que tenemos y la finalidad de hacer la conexión del colector a la aurícula izquierda, sino tomar en cuenta también el trayecto de las venas pulmonares desde la zona parenquimatosa a cómo llegan, a en dónde se angulan, a dónde, cuál es la morfología del colector, si las venitas pulmonares tienen una conformación como de árbol de Navidad, si tienen una conformación como de muchas cosas. O sea, finalmente, este, tantito que se mueva el colector ya va a tener repercusión y si es un paciente que ya tiene antecedentes de hipertensión pulmonar, pues a lo mejor no llega obstructivo o la obstrucción es nada más por el foramen oval, pero a la hora de hacer la anastomosis queda un poquito obstructivo y eso más el tiempo de bomba, más de las alteraciones metabólicas, más esto, pues hace que el corazón pues no salga adelante. Ya en retrospectiva, o sea, como tú dices, todo salió bien, todo se pudo hacer bien a la primera, no se hizo hipotermia profunda y paro circulatorio, se hizo todo bien. Esto, eh, yo creo que o hubo algo no diagnosticado previamente, llámese obstrucción intraparenquimatosa, obstrucción de venas pulmonares en el orificio de llegada al colector, o o anatomía rara de alguna de los trayectos de las arterias pulmonares o hipertensión pulmonar ya instalada. Eso es algo que yo creo que esa es la principal razón. Y, y que hubo algo por la presentación, cuando todo se hizo bien y todo, y que porque dejó de orinar por todo, cuando estuvo en bomba o en anestesia o algo, en el procedimiento quirúrgico, aunque técnicamente el cirujano hizo las cosas bien, el manejo transoperatorio, algo no se detectó, algo se salió de control y eso fue lo que hizo que fallara. Es lo que a veces nos pasa, o sea, siempre decimos, a ver, ¿por qué? Porque en general dicen, no sale adelante, no sale, pues algo está mal de la cirugía. No, espérate, técnicamente está bien hecho. El problema es todo el manejo transoperatorio. Entonces, digo, en algunos grupos dicen, no, bueno, pues yo lo operé bien, ya es tu problema, pero trabajando como equipo y todo, pues tiene uno que estar pendiente de todos, cada quien hacer su trabajo y estoy seguro que hubo algo o preoperatorio que no se diagnosticó bien o en el transoperatorio algún detalle que se salió de control y no nos dimos cuenta, ¿no? Pero bueno, pues así. Y Correcto. esa Sí, mortalidad es la que hay que tratar sí, de sí, bajar, ¿no? fíjese que pues hubo, por ejemplo, en el preoperatorio, pues nosotros sugerimos el empleo de, pues, lo ideal es medidas para disminuir o tratar de controlar la presión pulmonar. Pues no se hizo porque no teníamos el recurso. Y luego, después de la cirugía, pues que tampoco tenemos el recurso, para nosotros sigue siendo una utopía, por ejemplo, el meterlos a ECMO, ¿no? Porque no tenemos Sí, realmente no. Sí, esa es estamos la otra. todavía con ese tipo de trabas, que al final de cuentas, digo, no es una solución. Finalmente, pues un paciente complejo, un paciente que llegó en un rango de edad ya complicado, con una hipertensión inicialmente isosistémica muy severa y luego después suprasistémica, que incluso cuando pusimos el catéter en la aurícula izquierda, Dios mío, pues eran 35 milímetros de mercurio de presión, ¿no? Entonces, híjole, pues trata uno de combatir el mal con lo que tiene, pero realmente a veces se queda uno muy corto con eso. Ahora, ¿diagnosticaron CIA restrictiva No, preoperatoria? No. incluso ahí por ahí la mencioné, una CIA como de 7 milímetros, o sea, realmente no tenía esa situación.
¿verdad? Si nos vamos un poco más minuciosos, un poco más quisquillosos en la cuestión, por ejemplo, pues, tenemos el antecedente que era un paciente de 2 kilos, que no lo estamos operando a esa edad ni en ese peso, con el antecedente de prematurez, seguramente también eso, pues, de alguna Da- manera perpetúa la aparición más, digamos, acelerada y más persistente de una hipertensión pulmonar severa, de una instauración a lo mejor mucho más rápida, ¿no? sí, sí, de hecho, hoy por hoy, y y aprovechando que es aniversario de algo de un Journal Club que ha tratado cardiopatías congénitas, yo creo, ya más recientemente, o en estas épocas, en pleno siglo XXI, no hay cardiopatía. El niño que nace con una cardiopatía, no hay una cardiopatía que no podamos ofrecerle algo quirúrgico. Sin embargo, la limitante del manejo de la cardiopatía congénita, la que sea, está siendo hoy por hoy, el no poder hacerle algo es la vascularidad pulmonar, tanto arterial como venosa. O sea, la limitante del manejo de las cardiopatías congénitas en nuestro tiempo no es el corazón, son los pulmones. Entonces, yo, pues, conexión venosa pulmonar anómala, creo que es para muestra un botón, ¿no? Entonces, la conexión venosa pulmonar anómala eh, las, es algo que es un corazón normal. Lo que está pasando es que no podemos manejar o nos está dando complicaciones la vasculatura pulmonar. Entonces, eh, el, el, el corazón es sano, pues, o sea, el corazón estructuralmente es un corazón normal, ¿no? Fuera de que nomás lo único que pasa es que no le llegan las venas pulmonares y en donde deben llegar. Entonces, este, todas las complicaciones tienen que ver con patología vascular pulmonar y parenquimatosa también, pues, ¿no? Que, que el pulmón por sí mismo también la hipertensión pulmonar o algo produce cambios metabólicos que en un momento dado, pues el corazón no va a poder contra unos pulmones ya dañados, ¿no? Y más con el antecedente de prematuridad y que estuvo seguramente pudo tener algo de fibrosis pulmonar, qué sé yo, o sea, tantas cosas que sí nos hacen pensar que debemos ir más con pies de plomo y diagnosticar lo más que se pueda. O sea, nunca va a sobrar un cateterismo, nunca va a sobrar una resonancia, todo, ni modo. Tener todos los pelos de la burra en la mano en casos como ¿no? Lo que mencionabas al principio con los artículos. Pero bueno, no cabe duda. Los invito a ver mi sesión del 27 de mayo en el hospital, al mí las transmiten. A ver, no, porque sí quiero abordar mucha patología de nueva, pues cosas nuevas que se están viendo, ¿no? Ya no es nada más voy a operar una conexión supra, intra o infra, no, espérame, voy a una conexión supracardíaca, pero que las venas pulmonares, así está la llegada y que llegan en tal forma y que la superior izquierda llega directo, pero la superior derecha llega pasando por atrás del bronquio y entonces está con un angulito y todo, porque ahora es como esos casos que se estaban, que no les estaba yendo tan bien, eso es donde hay que abordar la anatomía de las venas pulmonares y hacer la corrección basados en pues, le llaman los gringos en la anatomía, yo le digo en el trayecto, pues, o en el comportamiento de las venas pulmonares, ¿no? De acuerdo, doctor. Pues ahí les paso de todos modos la info por este chat para que todos los que quieran estén ahí conectados. Miércoles 12:30. Del 27, del último miércoles de mayo. Perfecto, muy bien. Pues no sé si tengamos más comentarios. ¿Alguien más que quisiera aportar algo? Muy bien, Miguel. Pues algo con lo que quieras terminar tu charla, amigo. Pues gracias por la invitación, y yo creo que concluiría la charla con una palabra clave que creo que nunca debe de faltar, ¿no? Comunicación. De acuerdo, 100%. Perfecto, amigo. Bueno, pues Gracias. gracias a ti se queda grabada la sesión. Por ahí les paso el link para quien guste volverla a checar.
Gracias a todos por su presencia y nos vemos la siguiente. Buenas noches a todos. Bye bye. Gracias, hasta luego, nos vemos.